Les decía, ¿todavía estoy compartiendo pantalla? ¿Sí o no? Sí, profe. Vale. Les decía entonces que en esta segunda parte de la clase de hoy vamos a hablar del método Simplex, que como les comentaba al comienzo, es un método que permite resolver problemas de programación lineal en el que las variables de decisión pueden tomar valores continuos. ¿De acuerdo? Para poder aplicar ese método, que además es un método iterativo, es necesario que el modelo con el que se representa el problema que se va a solucionar, pues tenga unas características. Por eso, antes de hablar propiamente del método Simplex como tal, en lo que llamamos aquí en la diapositiva preliminares, pues vamos a definir unas características en las que se determina cuando un modelo está en la forma estándar, cuando un modelo está en la forma de holgura, cómo un modelo que no esté en una de estas formas puede ser transformado a la forma correspondiente o bien estándar o bien de holgura para que una vez estandarizado a través de estas dos formas pueda ser ya solucionado a través de este proceso iterativo que ya se llama el método Simplex y que de una forma pues bastante sencilla permite encontrar solución a problemas de programación lineal en los que la cantidad de variables pues en teoría puede ser de cualquier valor, ¿cierto? Es decir, donde puedo tener cualquier cantidad de variables de decisión, teóricamente. Entonces, habiendo dicho eso, miremos el conjunto entonces de soluciones factibles, sabemos que forma lo que es la región factible y recordemos que esas soluciones factibles pues son determinadas por cada una de las restricciones que vienen asociadas con las condiciones propias del problema que se debe solucionar. De tal forma que podríamos decir en teoría que es posible evaluar la función objetivo para cada punto en una región factible. Es decir, si yo tengo una región factible como la de este ejemplo que teníamos por acá, cuando hablábamos del problema LP de dos variables, por ejemplo aquí, pues teóricamente yo podría decir que cualquier punto en esa región factible pues puede ser evaluado, que todos los puntos mejor en esa región factible pueden ser evaluados. ¿Por qué decimos teóricamente sí? Porque en este caso, por ejemplo, que estamos representando un problema de programación lineal entera, pues la cantidad de puntos en esa región factible es finito, de tal forma que así sea muy grande, pues en teoría se podrían probar todos. Sin embargo, cuando las variables de decisión toman valores continuos, pues realmente no sería posible probar todos los puntos en la región factible porque esa cantidad de puntos cuando la variable de decisión es continua pues sería infinito. Sin embargo, cualquier punto que uno escoja dentro de la región factible puede ser evaluado en la función objetivo y debe satisfacer la función objetivo. ¿De acuerdo? De tal forma que ante la afirmación de que sí, teóricamente sí es posible evaluar la función objetivo para cada punto en una región factible, se debe a que pues, cualquier punto de esa región puede ser evaluado, ¿cierto? Y es posible comprobar que efectivamente satisface tanto la función objetivo como el conjunto de restricciones. Sin embargo, es necesario tener un método que permita determinar pues, de una forma eficiente cuál es ese punto dentro de la región factible donde la función alcanza su valor máximo. Es decir, es necesario, y a eso apunta el método Simplex, encontrar de forma eficiente el valor máximo de una función o el punto donde las variables de decisión determinan el valor máximo de la función, que es lo que finalmente resuelve el problema de optimización. Ya habíamos dicho también que si yo tengo n variables de decisión, pues eso implica tener un plano n dimensional. Es
decir, tantas dimensiones como variables de decisión existan. Y adicionalmente, cada restricción define un semiespacio, es decir, que cada restricción sobre el conjunto de variables pues va limitando un espacio en ese plano n-dimensional para formar esa región factible que es donde la función objetivo se satisface, ¿cierto? A partir también de la satisfacción del conjunto de restricciones propias del problema. Entonces, Simplex, ¿qué es lo que hace? Simplex lo que hace es encontrar esa región factible, ¿cierto? O determina esa región factible que se forma a partir de los semiespacios determinados por cada una de las restricciones. En palabras muy concretas, podemos decir que Simplex es un método o un proceso iterativo para resolver problemas de programación lineal. Entonces, algo como lo que ustedes ven cuando hacen la ejecución en Minisync, donde ven que en el proceso de encontrar la solución a un problema van resultando unos resultados parciales o previos. Esa es la muestra que hay un proceso iterativo. De esa misma manera funciona Simplex. Y lo que ocurre de una iteración a otra es mejorar la solución, es decir, encontrar un mejor valor para las variables de decisión que optimicen cada vez más o que se acerquen cada vez más al valor óptimo de la función que debo o bien maximizar o bien minimizar. De tal manera que, además de eso, el método Simplex permite resolver problemas que con el método gráfico, como decíamos, pues no es posible resolver. Ya habíamos mencionado hace un momento que el método gráfico básicamente sirve para resolver problemas de dos variables y eventualmente pues tres, y eso que ahí en tres variables ya estaríamos hablando de sólidos, pero con más de tres variables el método gráfico pues no es posible, es decir, se ve limitado por el número de variables. El método Simplex, por el contrario, no tiene una restricción en el número de variables y sin embargo sigue siendo un método bastante fácil de entender y de aplicar para encontrar solución a esos problemas donde el número de variables de decisión no está limitado. En términos muy prácticos, vamos a decir que el método Simplex se basa en ecuaciones. Por eso decimos que resolver un problema a través del método Simplex es como resolver un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces decimos que Simplex se basa en la solución de un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué inconveniente hay? Que como ustedes han visto, en la mayoría de los problemas que hemos tratado, ¿cierto? Y que hemos modelado en los ejemplos, pues las restricciones no son realmente ecuaciones. Las restricciones son inecuaciones o desigualdades. Por lo tanto, esos problemas cuyas restricciones están asociadas con inecuaciones o con desigualdades, pues tienen que ser transformados para que tengan la forma que Simplex necesita para poder funcionar. Es decir, esas inecuaciones tienen que ser transformadas en ecuaciones para que el método Simplex sea aplicable. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, antes de hablar formalmente de cómo se aplica el método. Esa transformación implica la inclusión de unas variables que se llaman variables de holgura y variables de exceso. ¿Por qué? Digamos que en términos muy sencillos podemos decir que esas variables de holgura y variables de exceso son variables nuevas que se agregan al modelo con el fin de ajustar esa transformación de tal forma que, por un lado, hayan restricciones en forma de ecuaciones y no de desigualdades o inecuaciones,
y adicionalmente con el fin de garantizar que todas las variables en el modelo tengan la restricción de no negatividad. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el proceso de transformación que adicionalmente a las variables de decisión propias del problema, pues en algunos casos tendremos que agregar unas nuevas variables. El algoritmo simplex toma como entrada entonces un programa lineal, es decir, un problema de programación lineal. Recordemos que cuando hablamos aquí de programa es realmente un problema de planificación y retorna una solución óptima. Eso es lo que hace simple, es decir, resuelve problemas de programación lineal a partir de un modelo que debe tener unas características que ya vamos a definir. Ese algoritmo comienza entonces con algún vértice del simplex, es decir, ese algoritmo empieza iterando con algún punto en la región factible determinada por el simplex y a través de un proceso iterativo, pues va mejorando la solución hasta que llega finalmente a la solución óptima. De tal manera que ese proceso iterativo que les mencionaba, básicamente lo que hace es ir desplazando la solución hacia uno de los vértices del simplex, de tal manera que ese nuevo vértice mejore la solución de la iteración anterior. Al final, cuando el proceso iterativo termina, entonces se ha alcanzado un máximo local. Y decíamos que dado que los problemas de programación lineal son convexos, entonces cuando se alcanza un máximo local, hemos encontrado un máximo global, es decir, hemos encontrado la solución del problema. Entonces, bueno, habiendo dicho eso a manera de introducción, vamos a entrar a definir qué es la forma estándar. Es decir, hasta ahora nosotros nos hemos preocupado por modelar nuestros problemas de programación lineal, asegurándonos de que el conjunto de variables de decisión que hemos identificado son las que representan los elementos del problema, asegurándonos de definir correctamente la función que se debe optimizar y asegurándonos que esa función se optimiza a través de una maximización o de una minimización dependiendo de las características propias del problema. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a poner un poco más de restricciones para poder definir que ese problema o que ese modelo de el problema de programación lineal está en forma estándar. Y es básicamente pues lo que está expresado de manera formal en estos dos ítems. Es decir, que ahora vamos a decir que un problema de programación lineal está en la forma estándar si ese modelo busca maximizar una función, es decir, está en forma estándar, si lo que debo hacer es una maximización, ¿cierto? ¿Y qué voy a maximizar? Una función objetivo definida sobre un conjunto de variables, que son las variables de decisión, que tienen unos coeficientes que son unos coeficientes constantes. Y eso, decíamos, es lo que da la característica de que sea lineal. Es decir, que para que un modelo de programación lineal esté en forma estándar, la primera condición es que sea un problema de maximización. Ahora vamos a pensar qué ocurre si el problema es una minimización, como el último ejemplo que acabamos de resolver con respecto a la dieta de una persona, era un problema de minimización. Y la segunda característica es que todas las restricciones, ¿cierto?, sobre las variables de decisión deben ser restricciones de menor o igual. Esta es la siguiente característica. Entonces, todas las restricciones del problema
son restricciones de menor o igual. Exceptuando claramente las restricciones de no negatividad. Las restricciones de no negatividad, pues claramente son restricciones de mayor o igual porque son las restricciones pues, que indican que una variable debe ser cero o tener un valor positivo, ¿cierto? Además, todas las variables de decisión deben tener restricción de no negatividad. Entonces, repito, para que el modelo de un problema de programación lineal esté en forma estándar, se requiere que el problema busque maximizar una función objetivo. Primera condición, maximizar una función objetivo. Segunda condición, que todo el conjunto de restricciones derivadas de las condiciones del problema sean restricciones de menor o igual. Y tercera condición, que todas las variables de decisión tengan restricción de no negatividad. Es decir, que todas las variables de decisión deben ser restringidas por la no negatividad. Cuando una variable de decisión no está acogida por una restricción de no negatividad, vamos a decir que esa variable es irrestricta. Entonces, escribamos por acá que una variable, nota, una variable es irrestricta si no tiene restricción de no negatividad. Es decir, que en un problema de programación lineal en forma estándar requiere que todas las variables de decisión estén restringidas o que no hayan variables de decisión irrestrictas. ¿Ok? Entonces, si la forma estándar me indica que se debe buscar la maximización de una función objetivo, ¿qué creen ustedes que debería hacerse o cómo podría resolverse, si es que puede resolverse, un problema donde el objetivo no sea maximizar, sino minimizar, como en el caso del ejemplo anterior, el de la dieta? ¿Qué piensan ustedes que ocurre ahí? Hay que hacer algún tipo de transformación para pues modelar ese mismo problema como algo de maximización. Bueno, sí, por ahí va la cosa, Sebastián. ¿Sería cambiar ese menor igual por mayor igual para todos los casos? No, pero no, realmente no hay que cambiar las restricciones, porque si cambiamos el menor igual por mayor igual, entonces ya no, pues ya ese lado tampoco cumpliría la forma estándar, pero tiene algo que ver de pronto con lo que estás pensando, Germán. Sí, no sé si ustedes recuerdan, hace 15 días yo les decía que maximizar una función implica minimizar la inversa de esa función y viceversa. Entonces, si yo tengo una función o un problema donde debo minimizar una función, pues minimizar una función es equivalente a maximizar su inversa, ¿cierto? De tal manera que ante el caso de un problema donde el objetivo sea minimizar, pues lo que se debe hacer es una transformación, que es lo que acaba de decir Sebastián, ¿cierto? Pero donde lo que se afecta es la misma función. Lo cambio, en lugar de minimizar, lo cambio por maximizar,
pero la inversa de esa función, es decir, multiplico por -1. Y listo, ahí ya queda transformada. Bien, entonces, miremos lo siguiente. Si un problema de programación lineal tiene alguna de las siguientes características, pues no cumple la forma estándar, no está en la función estándar. Les decía, si la función objetivo es una minimización en lugar de una maximización, pues no está en la forma estándar y hay que transformarla, ¿cierto? En este caso, debe transformarse de la siguiente manera. Minimizar f equivale a maximizar menos f. ¿Okay? Entonces cambio la minimización por una maximización y multiplico la función por -1. Si hay variables para las cuales no hay restricciones de no negatividad, es decir, si hay variables irrestrictas, entonces el problema pues tampoco está en forma estándar. En ese caso, ya vamos a ver que lo que se debe hacer es agregar unas variables de holgura y exceso para pues agregar la restricción de no negatividad. Entonces también hay que hacer una transformación agregando unas nuevas variables, ¿cierto? Vamos a decir aquí que en este caso se agregan nuevas variables. Si hay restricciones de igualdad, pues ya sabemos, por lo que les mencionaba hace un momento, que todas las restricciones deben ser restricciones de menor o igual. Entonces, en el caso de las restricciones de igualdad, pues hay que hacer también una transformación. Y en el caso de las restricciones de desigualdad con el signo mayor o igual, pues también hay que hacer una transformación. Entonces, pensemos aquí lo siguiente. Aunque esto está especificado en la siguiente diapositiva, tratemos de deducirlo. Si yo tengo una condición, por ejemplo, que una variable x sea mayor o igual que b, y la forma estándar me obliga a que las restricciones estén en forma de menor o igual, ¿cómo puedo yo transformar esta restricción para que quede de la forma menor o igual? También multiplicando por -1. También multiplicando por -1, ¿cierto? Esto es equivalente a decir menos x menor o igual que menos b, ¿cierto? Muy bien. Y como si yo tengo una restricción de x igual a b, ¿cómo puedo yo expresar esta restricción en términos de desigualdades? Profe, estaría con dos ¿Me repite que se cortó, profe, por favor? Me hablaron dos el tiempo y no alcancé a entenderle a ninguno de los dos. Sebastián me preguntó algo. Que si me repite, profe, que se cortó. Ok, que si yo tengo una restricción de la forma de x igual a b, ¿cómo puedo expresar eso en forma de desigualdades? Y creo que Cristian me estaba contestando esa pregunta. Que sería por arriba, que se acote x por encima y por debajo, pues con b. Exacto. Esto equivale a decir que x debe ser mayor o igual que b y que x es menor o igual que b, ¿cierto? Pues la intersección de esas dos restricciones es justo la igualdad. Pero como solo puedo tener restricciones de menor o igual, entonces esta de arriba, pues de acuerdo a lo que vimos abajo, se vuelve que menos x menor o igual que menos b. ¿Cierto? Y entonces así yo puedo llevar un modelo de un problema de programación lineal a la forma estándar. Miremoslo
pues un poco más en concreto. Supongamos que tenemos este modelo. Necesitamos minimizar la función menos 2x1 más 3x2 sujeto al conjunto de restricciones x1 más x2 igual a 7, x1 menos x2 menor o igual que 4 y x1 mayor o igual que 0, que es la restricción de no negatividad. La pregunta entonces en este caso es si este problema LP está en forma estándar. No. No, ¿cierto que no? No por varias razones. ¿Cuál es una de esas razones? Hay una igualdad, por ejemplo. Bueno, no porque, por ejemplo, hay una restricción de igualdad. Es que hay una objetivo de minimizar. Muy bien, hay una restricción de igualdad. Hay un mayor igual. Porque la función objetivo es una minimización. Minimización. Me dijeron por ahí que hay un... Mayor igual ahí, x1 Pero mayor igual. Pero este mayor igual sí está permitido porque este mayor igual es una restricción de no negatividad. Pero sí hay otra razón por ahí por la cual no está en la forma estándar. Pues x2 está como, no tiene registro, no tiene Exactamente. restricción de no negatividad. Es decir, x2 es irrestricta. Cuando yo digo que x2 es irrestricta, quiere decir que x2 no tiene restricción de no negatividad. ¿Ok? Entonces, claramente, ese LP no está en la forma estándar. ¿Es claro para todos el por qué? Sí, profe. Muy bien, entonces hay que llevarlo a la forma estándar. Para llevarlo a la forma estándar, de acuerdo a lo anterior, a lo que vimos ahorita, pues se debe transformar desde la función objetivo como las restricciones que no cumplan las condiciones. Entonces, por lo tanto, debe ser transformado. Listo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Entonces, bueno, hemos dicho que minimizar f equivale a maximizar menos f. Entonces, lo primero que se debe hacer es convertir la función objetivo negando los coeficientes, pues que eso equivale a multiplicar por menos 1, ¿no? Lo primero es convertir la función objetivo. Es decir, que minimizar menos 2x1 más 3x2 se vuelve o se transforma en maximizar 2x1 menos 3x2. ¿Listo? Entonces ya la función objetivo cumple la forma estándar. Lo siguiente es que si hay variables que tienen restricción de no negatividad, como en ese caso x2, entonces el proceso de transformación implica agregar dos variables. Por eso decimos reemplazar cada instancia de la variable irrestricta x sub i, en nuestro caso es x2, por x sub i más menos x sub i menos. ¿Ok? Estas son las variables de holgura y exceso. Y después, entonces, añadimos las restricciones de no negatividad para esas nuevas variables. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que donde cada aparición de la variable irrestricta se reemplaza por esta diferencia de estas dos nuevas variables. Es decir, cada vez que aparezca x2 se reemplazará por x2 más menos x2 menos. ¿Ok? Y se añaden las restricciones de no negatividad para estas dos nuevas variables. ¿Eso qué implica?
Eso implica que en el modelo anterior tengo que agregar como restricciones de no negatividad estas dos, se agregan a las restricciones de no negatividad. ¿Cierto? Y esto reemplaza toda aparición de X2 en el modelo. Es decir, que si el modelo que teníamos era X1 más X2 igual a 7, pues esto se volverá X1 más X2 positivo menos X2 negativo igual a 7, ¿cierto? Y esto se volverá X1 menos 2 X2 menos 2, menos 2 X2 positivo menos X2 negativo menor o igual que 4, ¿cierto? Y se agregaron las restricciones de no negatividad. Es decir, que, bueno, se agregan. Y luego tenemos que transformar las restricciones de igualdad. La restricción de igualdad ya habíamos dicho que se sustituyen por un menor o igual, una restricción de menor o igual y por una restricción de mayor o igual, pero a la vez la restricción de mayor o igual se transforma en una restricción de menor o igual multiplicando por menos 1. Es decir que en el ejemplo tendríamos que X1 más X2 positivo menos X2 negativo, que era igual a 7, pues se vuelve menor o igual que 7 y menos X1 menos X2 positivo más X2 negativo menor o igual que menos 7. ¿Ok? ¿Es claro lo que hemos hecho hasta ahí? Es decir, que el modelo resultante es este. Sí, Me voy a traer el modelo original para que lo comparemos con el modelo resultante, por si hay alguna duda. Este era el original. Minimizar esto se transforma en maximizar 2x1 menos 3x2, ¿cierto? Pero como x2 era una variable irrestricta, pues hubo que introducir las variables de holgura y exceso. Entonces, realmente esto se vuelve menos 3x2 positivo más 3x2 negativo. ¿Cierto? Y el conjunto de restricciones que originalmente eran x1 más x2 igual a 7, pues al volver esto dos restricciones de menor o igual serían x1 más x2 positivo menos x2 negativo menor o igual que 7 y menos x1 menos x2 positivo más x2 negativo menor o igual que menos 7. Estas dos son la transformación de esta y la otra sería x1 menos x2 positivo más 2x2 negativo menor o igual que 4. Esta se vuelve la transformación de esta y se agregaron las restricciones de no negatividad para las variables de holgura y exceso nuevas. Pero una pregunta. Señor. Porque ahí en la restricción, o sea, en la transformación de menor o igual a 4, nomás suelta una línea, porque era que en la primera línea soltó 2. Ok, lo que pasa es lo siguiente, como la segunda restricción aquí en el modelo original ya es una restricción de menor o igual, no hay que transformarla. Es decir, el único cambio es por la variable x2 que era irrestricta. ¿Ok? Mientras que la primera restricción
al ser una restricción de igualdad, pues eso se vuelve una restricción de mayor o igual y una restricción de menor o igual. Y la restricción de mayor o igual se multiplica por -1 para volver la restricción de menor o igual. Por eso estas son dos. Digamos, en la transformación se vuelven dos restricciones nuevas por el igual. Esta, como ya es una restricción de menor o igual, pues el único cambio que sufre es debido a la variable x2 que era irrestricta y se reemplazó por las variables de holgura y exceso. ¿Sí es más claro, Cristian? Sí, pero ya lo entendí. Ok. ¿Es claro para todos? Este modelo, entonces, ya está en la forma estándar. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, profe, diciéndole que sí es claro. Ah, perfecto. Muy bien. Diana tiene 5 en talleres. Gracias. Les decía entonces que si revisamos el modelo equivalente o el modelo resultante de la transformación, pues ahora sí que satisface todas las restricciones o todas las condiciones mejor del formato estándar, ¿no? Ahora tenemos, es una función objetivo que se debe maximizar, sujeto a un conjunto de restricciones, todas de menor o igual, ¿cierto? Donde todas las variables de decisión son variables que están restringidas por la restricción de no negatividad. Entonces, ahí ya tenemos el formato estándar. ¿Ok? Bueno, esto es que aquí como que repetí la misma diapositiva. Ah, no, ya. Resulta que, bueno, estas variables x2 positivo y x2 negativo son como si fueran dos variables distintas. Entonces, para simplificar el asunto y sobre todo cuando vamos a hacer la implementación en Minisync, pues lo más cómodo es renombrar esas variables. En lugar de manejar esas variables con esos superíndices, pues lo que hacemos es decir que x2 más le pongo un nombre y x2 menos le pongo otro nombre para simplificarlo, para que tenga, digamos, la misma forma de esta. Entonces, en general, yo puedo decir que x2 más, ahora la voy a llamar x2, teniendo en cuenta que no es el mismo x2 de la original, sino que es como si fuera una nueva variable, y este x2 menos la voy a llamar x3. De tal manera que, por comodidad, pues simplemente digo que ahora mi función queda como la función que voy a maximizar 2x1 menos 3x2 más 3x3, y las restricciones serían x1 más x2 menos x3 menor o igual que 7, menos x1 menos x2 más x3 menor o igual que menos 7, x1 menos 2x2 más 2x3 menor o igual que 4, y las restricciones de no negatividad. Es decir que al final lo que yo hago es que renombro esas variables de holgura y exceso, pues para trabajar con una representación más simple de ellas. ¿De acuerdo? Y listo. Bien, entonces ya tenemos aquí el modelo del problema de programación lineal en su forma estándar. Pero el Minisync, decíamos, requiere que el modelo esté en forma de ecuaciones. Y aquí, si nos fijamos, las restricciones están en forma de desigualdad o de inecuaciones, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la forma estándar representa el conjunto de restricciones como inecuaciones. Pero el método simplex requiere que el modelo esté representado como ecuaciones o con ecuaciones, porque decíamos que finalmente lo que se va a resolver es un sistema de ecuaciones. Llevar el modelo de la forma estándar a un modelo en forma de ecuaciones implica llevar el modelo a lo que llamamos o llamaremos ahora la forma de holgura. Es decir, que el método simplex requiere que el problema LP
esté representado en forma de holgura, donde cada restricción del programa, es decir, del problema, es una restricción de igualdad. ¿Ok? Y cuando hablamos de una restricción de igualdad, pues estamos hablando básicamente de una ecuación. De tal forma que toda restricción que está en el formato estándar, es decir, toda restricción que tenga la forma de una desigualdad, debe ser convertida a una restricción de igualdad, es decir, tiene que ser transformada en una ecuación. ¿Ok? Y para hacer eso, entonces necesitamos agregar unas nuevas variables. Es decir, yo tengo que igualar la restricción a una variable, ¿cierto? Por eso nos dice aquí que debe convertirse de la forma x sub n más i, de tal manera que si en el modelo, por ejemplo, el caso anterior, está representado con las variables x1, x2 y x3, pues ahora tendré que generar o crear nuevas variables x4, x5 y tantas como restricciones tenga el problema para poderlo representar como una ecuación. Entonces yo voy a igualar cada restricción a esas variables. Vamos a mirar de qué forma para que lo vean más claro. Entonces, el problema equivalente en formato de holgura sería el siguiente. Me voy a traer nuevamente el modelo como había quedado en su forma estándar para que miremos cómo es que se hace esa transformación, que es bastante simple, es incluso más simple que la otra. Este es el modelo en formato estándar, ¿no? Es el formato estándar. Entonces, para llevarlo a un problema equivalente en formato de holgura, les decía, se deben agregar variables. Normalmente, como una forma pues, estándar, llamamos z a la función, a la variable, perdón, a la que se iguala a la función objetivo. Entonces vamos a decir que z es igual a 2x1 menos 3x2 más 3x3, que es la función objetivo. ¿De acuerdo? Lo igual a una variable z. Y creo variables nuevas para cada una de las restricciones. Como aquí tengo 3 restricciones propias del problema, ¿cierto? Entonces tengo que crear las variables x4, x5 y x6, a las que voy a igualar cada una de las restricciones. Entonces, vamos a decir que x4 va a ser igual a 7 menos el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces, 7 menos x1 menos x2 más x3. ¿Cierto? x5, que es la nueva variable agregada, o una variable no básica agregada, pues va a ser igual a menos 7 menos el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces, menos x1 más x1 más x2 menos x3. Y x4 va a ser igual a 4 menos x1 más 2x2 menos 2x3. ¿Ok? Y agregamos al conjunto de restricciones de no negatividad, es decir, esta se mantiene. Se mantiene y se agregan pues las restricciones de no negatividad para esas nuevas variables no básicas que se crearon. Entonces, se agrega las restricciones de no negatividad
para las variables no básicas nuevas. ¿Ok? Y listo, ese es todo el proceso de transformación del modelo del problema LP en formato estándar al formato de holgura. Entonces, miremos este ejercicio. Tenemos aquí un modelo o un problema LP en formato estándar. Y lo que se debe hacer es, bueno, mejor, tengo un problema de programación lineal, tienen que verificar si está en formato estándar. Si no está en formato estándar, hay que llevarlo primero al formato estándar y una vez lo tengan en formato estándar, llevarlo al formato de holgura. ¿De acuerdo? Entonces, trabajenlo ahí 5 minuticos. No me lo compartan todavía en el chat, sino hasta que yo les pregunte, por favor. Repito entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero revisen si ese modelo está en formato estándar. Si no está en formato estándar, identifiquen por qué no está en formato estándar. Y lo llevan al formato estándar. Y una vez está en el formato estándar, lo llevan al formato de holgura. ¿De acuerdo? Si necesitan que me desplace por otra diapositiva, me dicen.
Profe, ¿cómo es que se convierte una variable irrestricta a la forma estándar? Tienes que agregar dos nuevas variables, una variable de holgura y de exceso. Es decir, que si, por ejemplo, tenés una variable y que es irrestricta, todas las ocurrencias de y se reemplazan por y más menos y negativa. Es decir, no sé si quieres que te ponga por acá. Sí, ya. Por acá, es que está por acá. Listo, profe, gracias. Ok. Ya lo tenemos en formato estándar. ¿Me confirman, por favor?
Muy bien, entonces, bueno, ya la función es una función de maximización, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué razones ustedes encontraron que ese modelo no está en formato estándar? Profe, pues yo viendo, pues X3 no tiene en sí una restricción, no tiene restricción para cosas, pero Para en cosas la, no, restricción de no negatividad. eso, profe, pero cuando es 2X3, pues sí tiene una, pero cuando está X3 sola no tiene. Sí, digamos que ahí la razón, lo que ustedes se deben fijar con respecto a las restricciones de no negatividad es que todas las variables involucradas, todas las variables de decisión, estén en el alcance de esta restricción que es la de no negatividad, ¿no? Entonces ya el hecho de que aquí no esté X3 implica que X3 es irrestricta. Por lo tanto, pues hay que transformarla, ¿cierto? Al transformar X3 para que sea, para que esté, digamos, con restricciones de no negatividad, pues eso afecta aquí la función objetivo, porque en ese caso X3 se transformaría, como le decía ahorita a Germán, pues en X3 más menos X3 menos, ¿cierto? Pero al final, de acuerdo a lo que decíamos por simplicidad, pues yo puedo decir que X3 más es X3 y X3 menos es X4. ¿De acuerdo? Y finalmente, con respecto a eso, pues ya podemos decir que la función objetivo es maximizar ¿cuál función? Es decir, ¿cómo quedaría la función objetivo? Alguien que la quiera decir. 60x1 60x1, muy bien. más 30x2 Más 30x2, bien. más 20x3 Más 20x3, muy bien. menos 20x4. Perfecto, gracias. Menos 20x4, listo. Todos están de acuerdo que esa es la función objetivo. Recuerden, este x3 ya es el x3 que reemplazó en la transformación al x3 más y este x4 es la que reemplazó al x3 menos para poder incluir x3 y x4 como variables restringidas por la no negatividad. Bien, ahora, las restricciones propias del problema, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedaron? Pues la primera restricción no tiene problema porque como es una restricción de menor o igual y ahí no estaba metida X3, pues la primera restricción debe quedar igual, supongo. 4x1 más 2x2 menor o igual que 48. La segunda restricción sí tiene involucrado X3, por lo tanto, y además es una restricción de mayor o igual, entonces esa restricción sí tuvo que haber sufrido algún cambio. ¿Cómo Multiplica quedó? por menos 1. Multiplico por menos 1 2x3. y se reemplaza el 2x3 por, se reemplaza el x3 por x3 menos x4, ¿cierto? Es decir, que ¿cómo queda finalmente? Menos 2x1. Me la dictan, por favor. Menos 2x1. Menos 2x3. No me la están dictando porque... Menos 2x4. Ese sería más, ¿no? Ahí sería más, sí. Más Porque como tuve que multiplicar por menos 1 para cambiar el signo, entonces menos por menos más 2x4, menor o igual a menos 15. a menos 15, perfecto, muy bien. La tercera restricción, pues es una restricción de menor o igual, pero de todas maneras como involucra el x3, pues también tiene una afectación, entonces quedaría x1 no tiene problema, más x2 no tiene problema, y x3 pues se convierte en más x3 menos x4 menor o igual que 28. ¿Sí o no? Y el conjunto de variables restringidas por la no negatividad serían x1, x2, x3 y x4 mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ahora pasemos
modelo al formato de holgura. Y recordemos pues que el formato de holgura básicamente es volver eso como ecuaciones agregando unas nuevas variables, ¿no? Entonces decíamos que usamos normalmente como estándar z para llamar la función objetivo, que sería 60x1 más 30x2 más 20x3 menos 20x4. Y el conjunto de restricciones, como hay 3 restricciones, pues necesitaré las variables x5, x6 y x7 para formar las ecuaciones. ¿Cómo quedarían entonces esas ecuaciones? 48, que es... X5 igual a 48, Ajá. más 4x1 más 2x2. No, menos 4x1 porque Ah, sí, cambian se cambió el signo. menos 4x1 Menos 2x2. menos 2x2. Bien, la otra sería entonces menos 15 más 2x1 más 2x3 menos 2x4. Y finalmente la última sería 28 menos x1 menos x2 menos x3 más x4, ¿cierto? Y pues las variables, adicionamos las restricciones de no negatividad de x5, x6 y x7 mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo todos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, cuando ya tenemos el modelo en el formato de holgura, es decir, ya si ustedes se fijan, lo que tenemos ahí es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Ese sistema de ecuaciones que está representado por medio del formato de holgura, pues ya puede ser resuelto por el método simplex, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, además de todo lo que ya hemos dicho del método simplex, ya les había adelantado que es un proceso iterativo para encontrar la solución a un problema LP, donde la cantidad de variables pues no está restringida. Además, podemos decir que es el método clásico para resolver este tipo de problemas, ¿cierto? Es decir, es un método clásico para resolver problemas de programación lineal, que es bastante eficiente, a pesar de lo que dice a continuación. Dice que el tiempo de ejecución en el peor caso es no polinomial. Y ya en general nosotros sabemos que cuando un problema tiene solución en tiempo no polinomial, pues siempre hemos dicho que son problemas que no son eficientes, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, a pesar de que en el peor caso la solución se obtiene en un tiempo no polinomial, sigue siendo bastante rápido porque a pesar de que el número de variables no está restringido, no está limitado, pues en la práctica tampoco el número de variables llega a crecer tanto como para que la solución sea muy costosa o como para que la solución sea ineficiente. ¿Sí me hago entender? Es decir, a pesar de que en el peor caso la solución o la ejecución toma un tiempo no polinomial, sigue siendo rápido debido a que el número de variables nunca crece tanto como para que esa solución se vuelva ineficiente. ¿Es claro lo que quise decir? Bien. Sí, profe.
Y ese método les decía que tiene una similitud, no es exactamente igual, pero sí tiene una similitud con el método de eliminación gaussiana para resolver sistemas de ecuaciones como los que ustedes vieron por allá hace un par de años en su curso de álgebra lineal. Entonces no es que lo tengamos que recordar realmente porque no es exactamente igual, pero sí se les va a hacer como muy familiar o muy parecido. Entonces vamos a ver cómo resolver por el método simplex un problema y ya con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Según el tiempo, pues si alcanzamos a hacer un ejercicio, lo hacemos y si no, lo dejamos para la próxima clase. Vamos a hacer el ejemplo por lo pronto para entender cómo es que funciona este método. Lo primero, les decía, es asegurarnos de que el modelo tiene la forma de holgura, es decir, que tiene la forma de ecuaciones. Entonces, si nos piden maximizar la función 3x más 2y sujeto a x más 2y menor o igual que 6, 2x más y menor o igual que 8, menos x más y menor o igual que 1 y y menor o igual que 2 con x y y mayor o igual que 0, ¿podemos decir que está en el formato de holgura? Está en el formato estándar. Está en el formato estándar, muy bien, pero no en el formato de holgura, porque ya sabemos que el formato de holgura tiene la forma de ecuaciones. Bueno, pero como ya está en el formato estándar, entonces llevarlo al formato de holgura es bastante sencillo. Lleven, por favor, ese modelo al formato de holgura, es decir, conviértalo en un sistema de ecuaciones. Ahí en un minutico. Bien, si ya lo llevaron al formato de holgura, pues debe darles que algo como esto, ¿no? Z igual a 3x más 2y, ¿cierto? Aquí yo llamé las variables x1, x2, x3 y x4, entonces x1 igual a 6 menos x menos 2y, x2 igual a 8 menos 2x menos y, x3 igual a 1 más x menos y x4 igual a 2 menos y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Les dio igual? Sí, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, el siguiente paso en el método simplex es reescribir ese sistema de ecuaciones de tal manera que a la derecha de la igualdad solamente queden las constantes. Entonces, pues simplemente reescribo usando pues las operaciones algebraicas o el proceso algebraico para dejar del lado derecho de la igualdad las constantes para que tenga efectivamente la forma estándar de una ecuación o la forma tradicional de una ecuación. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues queda z menos 3x más 2, perdón, z menos 3x menos 2y igual a 0, ¿cierto? Porque aquí la constante es 0. X1 más x menos 2y igual a 6, o aquí quedó pues x más 2y más x1 igual a 6, igual. 2x más y
más x2 igual a 8 y menos x más y más x3 igual a 1 y y más x4 igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces tiene la forma de ecuaciones. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un sistema de ecuaciones para llevar a la tabla, al modelo simplex. Resulta que el método simplex se basa en llevar ese sistema de ecuaciones a unas tablas que las vamos a llamar las tablas simplex. Y ese es el primer paso. Digamos, ya propiamente del modelo es que voy a construir una tabla que la llamamos la tabla simplex o una matriz que contiene ese sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Entonces, la tabla contiene en las columnas el conjunto, bueno, una primera columna donde están todas las variables, digamos, que no son propias del problema, la variable de la función objetivo y las variables asociadas con las restricciones, ¿cierto? Y cada una de esas, digamos, representa a cada una de las ecuaciones en el sistema de ecuaciones. Y en las otras columnas tenemos todo el conjunto de variables, incluido la constante. Es decir, tengo la variable z que representa la función objetivo, las variables x y y que son las variables propias del problema y las variables x1 a x4 que representan pues cada una de las variables adicionadas para el sistema de ecuaciones más la constante. Lo que vamos a hacer es pasar a esa tabla pues el sistema de ecuaciones que definimos o en el que está definido el modelo. Es decir, vamos a pasar este sistema de ecuaciones allá. Me voy a llevar para que revisemos exactamente lo que pasó de aquí a la tabla simplex. Repito, esa tabla o matriz se llama normalmente la tabla simplex o matriz simplex. Listo, entonces tenemos que, de acuerdo a este sistema de ecuaciones, tenemos 1 es el coeficiente x1, en las celdas voy a llenar los coeficientes de las variables, entonces 1 es el coeficiente de z, ¿cierto? Menos 3 es el coeficiente de x, menos 2 es el coeficiente de y las demás variables es como que tuvieran coeficiente 0, ¿no? 0x1, 0x2, 0x3, 0x4 y la constante es 0. Y lo mismo lo hacemos para las demás ecuaciones. Entonces, en la siguiente ecuación, la que está asociada con la restricción de x1, tenemos pues 0 en z, ¿cierto? 1 en x, 2 en y, 1 el coeficiente de x1 y 0 son los coeficientes de las otras variables y la constante es 6. Para la siguiente tengo pues 0 en z, 2 coeficiente de x, 1 coeficiente de y, 0 coeficiente de x1, 1 coeficiente de x2 y 0 el coeficiente de las otras variables y la constante es 8. En la siguiente ecuación tenemos 0 en z, menos 1 en x, 1 en y, 1 en x3 y 0 en las otras. Y la constante es 1. Y finalmente la última ecuación es 0 en z, 0 en x, 1 en y, 1 en x4, 0 en los demás coeficientes y 2 la constante. ¿De acuerdo? Es claro lo que hicimos ahí, simplemente pasamos el sistema de ecuaciones a esa tabla que la llamamos la tabla simplex. ¿De acuerdo? Sí, profe. El siguiente paso es encontrar algo que se llama la columna pivote. Es, digamos, la columna que me va a servir como referencia para poder ir encontrando o iterando sobre la solución. Tengo que encontrar a continuación la columna pivote y una vez identifique la columna pivote, tengo que identificar una fila que voy a llamar la fila pivote. Entonces, el siguiente paso, el paso 2, es identificar la columna pivote. ¿Cómo identifico la columna pivote?
es aquella que contiene el valor más negativo en la fila de la función z. Es decir, si yo miro la fila de z, ¿cierto? Miro cuál es la columna o la celda que contiene el valor más negativo. Y en la columna donde esté ubicada esa celda, esa es la que voy a llamar la columna pivote. Entonces, si vemos aquí, los valores negativos son -3 y -2. Por lo tanto, el valor más negativo es -3, de tal forma que esta columna, que es la columna X, es la columna pivote. Las iteraciones van a terminar cuando en Z ya no hayan valores negativos. Entonces, quiere decir que las iteraciones han terminado y que ya hay una solución al problema, ¿ok? Mientras hayan valores negativos en esa fila de Z, pues quiere decir que hay que iterar una vez más. Entonces, repito, una vez tengo la tabla simplex, tengo que identificar la columna pivote, y esa columna pivote es aquella en la que está el valor más negativo en la fila de la Z. Y después tengo que hallar la fila pivote. La fila pivote la voy a encontrar de la siguiente manera. Es aquella que tiene el menor valor no negativo de dividir la constante entre la variable de la columna pivote. Es decir, tengo que dividir la constante entre el valor que esté en la columna pivote. Y aquella que tenga el menor valor no negativo es la que voy a seleccionar como fila pivote. Es decir, que si yo divido 0 entre -3, pues eso da 0, ¿cierto? 0 entre -3, esto vamos a llamarlo que es para identificar la fila pivote. Pero, profe, ese -3 no serviría porque es negativo, ¿cierto? Sí, igual no serviría, pero pues voy a hacer todos los cálculos, pero esto finalmente esto da 0, ¿no? 6 entre 1, pues es 6. Esto se vuelve 8 entre 2, es 4, ¿cierto? Esto es 1 entre -1, pues es -1. Y esto es 2 entre 0, pues no definido, entonces tampoco aplica, ¿cierto? De tal manera que, pues, si yo miro aquí de los valores que me dieron 0, 6, 4 y -1, el menor valor no negativo es 4, que corresponde a la fila de X2. Es decir, que esta fila, que ya están resaltadas ahí en rosado, es la que voy a llamar la fila pivote. ¿Vale? A partir de la intersección de la fila pivote con la columna pivote, que es esta celda de acá, ese va a ser el elemento pivote, ¿cierto? Con base en esa información, yo voy a crear o a generar una nueva tabla que corresponderá o que me llevará a una siguiente iteración en el problema, ¿cierto? Pero adicionalmente, en esa nueva tabla, la fila pivote se reemplazará por la variable de la columna pivote. Entonces, vamos por partes. En este paso hemos identificado columna pivote y es aquella que tiene en la fila de Z el valor más negativo. Y también identificamos la fila pivote y es aquella que tiene el menor valor no negativo al dividir la constante por el elemento que está en la columna pivote. Esa intersección de esa fila pivote con la columna pivote, pues me indica cuál es el elemento pivote, ¿ok? Y ese elemento pivote lo necesitamos para la construcción de la siguiente tabla. Entonces, el tercer paso es generar, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la fila de zetas no hay negativos? Siempre habrá un negativo. Solamente cuando el problema se resuelve es que ya no quedan valores negativos y terminan las iteraciones. Pero digamos que en teoría, si no hubieran negativos es porque el problema de entrada ya está resuelto. Ah, ya. Bueno. Ahora, otra pregunta que les puede surgir a ustedes, ¿qué pasa si al buscar la fila pivote o la columna pivote hay dos que tengan el mismo valor? Por ejemplo,
si hay dos columnas en Z que tengan el mismo valor y que sea el valor más negativo. Se puede escoger cualquiera de las dos, es decir, que puede haber dos caminos que conduzcan a la solución óptima, ¿vale? No importaría cuál. Listo. Entonces, el tercer paso es generar una segunda tabla. Es decir, vamos a generar otra tabla simplex en la que, como les decía, se reemplaza la fila pivote anterior por una fila que contiene el elemento de la columna pivote. Es decir, si se fijan, aquí teníamos en la fila pivote, era la fila de X2, pues en la nueva tabla voy a reemplazar X2 por X, que es la variable de la columna pivote, ¿ok? Entonces, esa variable X reemplaza la variable de la fila pivote de la tabla anterior. Aquí no se confundan porque el rosado ahora está en otras, porque este es digamos, la identificación de la nueva fila y la nueva columna pivote. Entonces, esta reemplaza la fila pivote anterior. Ok. Ahora, ¿cómo se llena esta tabla? La forma de llenar esta tabla empieza por llenar los valores de esa nueva fila. Entonces me dice, los valores de la nueva fila, es decir, los valores de aquí, los valores de la nueva fila, es decir, los valores de esta fila, se calculan dividiendo el elemento de cada columna sobre el elemento pivote. Entonces, repito, los valores de la nueva fila se calculan dividiendo el elemento de cada columna sobre el elemento pivote. Cuando me refiero a los valores, pues tengo, en principio esta tabla, digamos, está vacía, pues es con base en los valores que teníamos en la tabla anterior. ¿Ok? Entonces, me explico. Pues cojo 0, que es el valor de esta columna, dividido sobre el elemento pivote, 0 sobre 2 es 0, ¿cierto? Luego cojo 2 sobre 2, porque el elemento pivote es el mismo, pues es 1, ¿cierto? 1 sobre el elemento pivote, pues es 0.5, un medio, ¿cierto? Entonces, un medio. Pues 0 sobre 2 es 0, 1 sobre 2 es 0.5, entonces 0, 0.5, y los otros están en 0, pues dará 0. Y finalmente la constante es 8 sobre 2 es 4. 0, 0 y 4. ¿Listo? Esos son los valores de la fila que está reemplazando la fila pivote de la tabla anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Y los valores de las otras celdas se calculan de la siguiente manera. Es decir, los valores de las otras filas se calculan restando al elemento anterior, es decir, el elemento que está en esa celda en la tabla anterior, el producto del coeficiente pivote de fila por el valor de la fila entrante, es decir, por el valor de la fila nueva. Me explico. Entonces, por ejemplo, los valores de Z se calculan a partir del valor anterior, 1, menos el valor del coeficiente pivote, es decir, el valor que está en la columna pivote, menos 3, multiplicado por el valor entrante de la nueva fila, es decir, menos 3 por 0, 0. ¿Cierto? Es decir, este 1 es la resta, sale de la resta, lo escribo por acá. Este 1 sale de la resta de 1 menos 3 por 0, ¿cierto? El elemento que estaba en esa celda en la tabla anterior menos el producto del coeficiente pivote en la tabla anterior era menos 3
por el valor entrante en esa columna en la nueva fila, por 0, ¿cierto? Pues menos 3 por 0 es 0, 1 menos 0 es 1, ese es ese 1, ¿ok? En ese mismo orden de ideas, entonces tenemos, por ejemplo, que en la columna de la X tenemos el valor anterior menos 3 menos el valor anterior, que era menos 3, multiplicado por la fila entrante, que es 1, ¿cierto? Es decir, eso se vuelve menos 3 menos menos 3, es menos 3 más 3, es 0. ¿Sí es claro? Es decir, esto es, me lo escribo por acá, es el elemento anterior era menos 3 menos el elemento o el coeficiente pivote anterior de esa fila, menos 3, multiplicado por el elemento entrante en la nueva fila aquí, por 1. Es decir, que esto se vuelve menos 3 más 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Sí. Muchachos, bien. Y de esa misma forma, entonces, pues se llenan los otros. Miremos, por ejemplo, por acá para la fila de X1, para luego volver a calcular columna pivote y fila pivote. Entonces, X1, ¿cómo se llena? Dice, el valor anterior era 0, menos el producto de el coeficiente pivote, 1, por la fila entrante, ¿cierto? La fila entrante, el valor en la fila entrante es 0. Entonces, pues eso vuelve 0 menos 0 es 0. Aquí igual, miremos aquí que nos dio 1.5, verifiquemos. Este 1.5 dio en la columna de Y. Entonces, bien, venimos aquí. 2 menos 1 multiplicado por 0.5, ¿cierto? Entonces, pues eso es 2 menos 0.5, justamente 2 menos 0.5 es 1.5. Y de esa misma forma, digamos, con esa misma fórmula, se llena toda la tabla. ¿Ok? Cuando ya tenemos llena toda la tabla, miramos, o incluso antes habíamos podido mirar con la fila Z, miramos si todavía tengo elementos negativos en la fila de Z. Como todavía tengo elementos negativos, pues tenemos que volver a identificar la columna pivote y la fila pivote. Entonces vuelve y juega. Por eso decimos que es un proceso iterativo. Repetimos lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, columna pivote es el valor más negativo en la fila de la Z. ¿Cierto? Pues solamente hay uno. Entonces, ahora mi nueva columna pivote es esta, Y. Y la fila pivote es el menor valor no negativo entre dividir la constante sobre el elemento de la columna pivote. Entonces, eso nos va a dar que mi nueva fila pivote es X1. ¿Ok? La intersección de la fila pivote y la columna pivote me va a dar el nuevo elemento pivote. Es decir, que este es el nuevo elemento pivote. Y con ese nuevo elemento pivote me voy a generar una tercera tabla simplex, que es esta. Entonces vuelve y juega. Repetimos el paso. Entonces el paso es que se reemplaza la fila pivote por la variable de la columna pivote. Es decir, en la nueva tabla se reemplaza X1 por la variable Y, que es la variable de la columna pivote. Entonces se reemplaza X1 por Y. Y voy a llenar esa nueva tabla de la misma manera como hicimos en el paso anterior. Entonces, en el paso anterior decíamos que los valores de la nueva fila se calculan
dividiendo el elemento de cada columna sobre el elemento pivote. Es decir que en el caso de la nueva fila en la tercera tabla, implica dividir el elemento en cada celda sobre el elemento pivote, sería 0 sobre 1.5, pues es 0, ¿cierto? Aquí 0 sobre 1.5, pues es 0. 1.5 sobre 1.5 es 1. Eh, 1 sobre 1.5 da 0.667 menos 0.5 sobre 1.5, eso da menos 0.33. Y estos dos ceros, pues sobre 1.5 darán 0 y 2 sobre 1.5 da 1.33. ¿Ok? Entonces llenamos la nueva fila. Y las demás filas, al igual que como lo hacíamos acá, pues se llenan restando al elemento anterior el producto del coeficiente pivote de fila por el valor de la fila entrante. Entonces, por ejemplo, para el caso de la Z es a 1 le resto el producto de menos 0.5 por 0, pues eso es 0, es decir, 1 menos 0 es 1. ¿De acuerdo? Miremos por acá en la columna de X1. En la columna de X1 dice que el elemento anterior, 0, menos el producto del coeficiente pivote, menos 0.5, por el valor entrante. Menos 0.5 por 0.667 es menos 0. Bueno, menos por menos da más y finalmente eso da 0.33. ¿Ok? Y con esa misma fórmula acabamos de llenar la tabla. Por eso, ahora, hace un rato, cuando alguien me preguntaba sobre el examen, les decía que es posible, pues en el examen es más fácil llenar esa tabla si usted pone unas formulitas ahí en Excel y el Excel bien formulado le calcula eso más rápido que hacerlo uno por uno. Pero la fórmula es exactamente esa, ¿no? De esa manera, entonces, llenamos completamente la tabla. Cuando ya tenemos llena la tabla, verificamos en este caso que ya no hay valores negativos en la fila de Z. Como no hay valores negativos en la fila de Z, eso quiere decir que ya las iteraciones terminaron, es decir, que ya tenemos la solución óptima al problema. Y esa solución óptima del problema la vamos a obtener en las filas de las variables propias del problema, que serían las filas de X y de Y, ¿cierto? En la columna de la constante, es decir, en X me fijo cuál es el valor constante y es 3.33, es decir, el valor de X es aproximadamente 10 tercios. Y en la fila de Y el valor de la constante es 1.33, que es más o menos 4 tercios, ¿cierto? Estos serían los valores de las variables de decisión X y Y que optimizan el problema. Y el valor máximo que yo puedo obtener de esa función lo encuentro en la fila de Z, también la columna constantes, 12.67 más o menos, que es aproximadamente 38 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, mientras lo dijeron ahí, digamos que, ¿dónde está el complique del asunto? Que no es realmente complicado, es en concentrarse para saber, digamos, para hacer los cálculos, pero que, como les digo, pues eso, si usted pone una fórmula y lo monta en un Excel, pues los calcula más rápido. ¿Alguien me va a hablar? Sí, tengo una pregunta. Dime. En este caso, la condición de parada fue que en la fila de Z no hubiera más negativos. Siempre Sí. se mira en la fila de Z. Siempre en la fila de Z, sí. Siempre miramos la fila de Z, que es la fila de la función objetivo.
Ah, listo. Profe, yo tenía otra pregunta. Dime. En las variables básicas, Ajá. o sea, que se van cambiando a medida que ¿qué? A medida que tú encuentras una, digamos, en una iteración anterior, cuando tienes una fila pivote y una columna pivote, entonces la fila pivote se reemplaza por la variable de Ya. la columna pivote. Ya. Ok, gracias, profe. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, entonces les propongo, muchachos, que para que ustedes logren digerir esto un poco más fácilmente, vamos a dejar ahí para que ustedes le den una repasadita a estos cálculos en el transcurso de la semana, y el ejercicio que sigue, pues lo pueden ir adelantando si quieren en sus casas, pero de todas maneras la próxima semana pues retomamos desde aquí para que una vez ustedes hayan hecho su proceso de asimilación, pues miremos con mayor exactitud si hay dudas más concretas y lo aterrizamos un poco más, ¿les parece? Bueno, profe. La presentación Bueno, ya está la presentación ya está en el campus, ya ahorita en la tarde les subo pues esta presentación rayada y de aquí a mañana les enlazo el video para que para si necesitan repetir algo. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cuándo es el segundo parcial? Parcial dentro de 15 días. Dentro de 8 días es ya la última clase y en 15 días es el parcial. ¿Cuáles temas va a incluir? El método simplex y sí, lo de las 3 últimas clases, es decir, lo que vimos hace 15 días, que era pues toda la introducción a la optimización, todo lo que es programación lineal, que incluye el método simplex, y la próxima semana terminamos con una variación del método simplex que se llama branch and bound, que es para resolver problemas donde necesariamente requiero que las variables tomen valores enteros. Si ustedes se fijan en este ejemplo, este método resuelve problemas donde las variables pueden tener valores continuos. Entonces, si yo tengo un problema como el que resolvimos, por ejemplo, de los autos o de los computadores, donde pues no es válido que la variable tome valores continuos, sino valores enteros, entonces hay que ver una modificación del método simplex, que es la que trabajaremos en la próxima clase, para asegurarnos tener una solución entera en las variables de decisión. Y con eso cerramos el curso, y ese es el tema del segundo parcial. ¿De acuerdo, Cristian? Sí, profe. Muy bien. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta o nos suspendemos ahí. Como les digo, en la tarde les subo esto rayadito. Venga, yo lo exporto una vez porque a veces se me pierde. Se me pierde esto. Y les subo entre hoy y mañana, les estoy subiendo el video. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, nada, feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Y ya nos veremos entonces la próxima semana. De todas maneras, recuerden que si tienen dudas, pues me escriben al correo electrónico, y si es del caso, se programa alguna sesión de asesoría. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Vale, luego. no sé más. Chao, feliz almuerzo para todos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Igualmente, gracias. Chao, chao.